La realidad supera la ficción. Una frase apropiada que explica cómo muchas veces situaciones reales y concretas de nuestro mundo son capaces de ser más asombrosas e insólitas que aquellas que surgen de libros o películas. Hay historias criminales reales que sin duda parecen ser propias de grandes obras literarias. Seguro alguna vez escuchaste hablar sobre el canibalismo. Una práctica tanto extraña como llamativa que hace referencia al acto de alimentarse con miembros de la propia especie. En nuestro caso, comete canibalismo el que se alimenta de carne humana. Tan solo escuchar o leer sobre esto puede generar repulsión. Alrededor del mundo se han encontrado a muchos criminales caníbales. Personas con la mente perturbada y con un impulso criminal tan elevado que son capaces de llegar a cometer estos oscuros hechos. La historia de hoy tiene como protagonista a una anciana, una mujer de la tercera edad que a simple vista luce como una abuela inofensiva que merece respeto y cuidado, pero que aún así fue capaz de ser autora de crímenes tan macabros que te van a hacer reflexionar y pensar cada vez que saludes a un abuelo. Hey, muy buenas, esto es Juristax y hoy vamos a analizar juntos otra historia criminal. Tamara Samsonova nació el 25 de abril de 1947 en la ciudad de Ushur, Rusia. Cursó sus estudios con normalidad y se graduó de la escuela secundaria para luego seguir con su vida académica en Moscú, la capital del país ruso. Se inscribió como estudiante en la Universidad Lingüística Estatal de Moscú. Fue capaz de aprender a hablar con fluidez varios idiomas extranjeros y graduarse de su carrera universitaria. Podríamos decir que su vida fue normal durante muchísimos años, ya que no cometió ningún hecho criminal durante su juventud. Luego de graduarse de la universidad, se mudó a la localidad de San Petersburgo y allí conoció al hombre con quien a posterior contraería matrimonio en los años 70, un adulto llamado Alexei Samsonov. Se mudaron juntos y ella comenzó a trabajar en el sector de hotelería y turismo, aprovechando sus conocimientos en idiomas extranjeros. Pudo disfrutar de su vida con toda normalidad, trabajando junto a su marido y viviendo en un buen vecindario y con un pasar económico promedio. Tamara era una fanática de los horóscopos, la astrología y la literatura sobre magia negra, unos gustos un poco cuestionados por sus allegados. En el año 2005, su esposo desapareció sin dejar rastro alguno. Si bien ello llamó la atención de su entorno, ella no lucía muy sorprendida. Dijo que él se había escapado para empezar un amorío con otra mujer, algo que resultó creíble para todos los que la escuchaban. Ella siguió adelante con su vida hasta llegar a ser una anciana jubilada. Tamara Samsonova comenzó a rentar una habitación vacía de su casa donde recibía a diversos huéspedes. Se acostumbró a estar sola y a disfrutar su vida con tranquilidad. Al pasar los años, su hogar necesitaba de refacciones. Así decidió remodelar su casa. Mientras tanto, una vecina y amiga suya le invitó a quedarse con ella hasta tanto los trabajadores terminen las reparaciones de su hogar. Valentina Ulanova fue la amiga que le invitó a vivir con ella a cambio de que la ayude con tareas de limpieza y los quehaceres del hogar. El tiempo pasaba y nada parecía ser raro. Lo macabro empezó en el año 2015. Un día, en San Petersburgo, Rusia, las autoridades recibieron una llamada inquietante. Los vecinos de un barrio llamaron reportando un nauseabundo mal olor que provenía de un terreno baldío. Los bomberos concurrieron al lugar y se toparon con lo peor. Había una gran cantidad de bolsas negras que parecían ser de basura. Pero el contenido interior de las bolsas dejó a los oficiales que fueron a la escena pálidos e incluso traumados. Dentro de ellas había restos de un cuerpo humano. Frente a este trágico hecho delictivo, se dio intervención a la Dirección de Investigación de Crímenes de Rusia y a más agentes de policía. Se revisó el contenido de cada bolsa y lucían como partes humanas de una mujer anciana. Distribuidas en cada bolsa estaban las extremidades, órganos y otras partes del cuerpo. Realmente algo que ninguna persona querría ver. Los detectives a cargo iniciaron las labores de recolección de evidencias, primeramente buscando detectar a los alrededores del terreno la presencia de algún local o vivienda que tuviese cámaras de vigilancia para analizar sus movimientos.
Lograron toparse con ciertas filmaciones que permitieron a los agentes detectar a una persona sospechosa. Valiéndose de las grabaciones y de rastros de sangre que había en dirección opuesta al lugar donde se encontraron las bolsas, llegaron a un edificio, un complejo de departamentos en San Petersburgo. Los videos mostraban a una mujer de avanzada edad transportando las bolsas en cuestión. Los agentes fueron al edificio con la premisa de encontrar a esa anciana. Preguntaron en todos los departamentos por la mujer de la que sospechaban y así obtuvieron los posibles nombres de las implicadas en el crimen. Además, algunos vecinos les comentaron a los agentes que habían visto a una abuela trasladar las bolsas con un olor fétido a horas de la madrugada, una actitud que lucía bastante sospechosa. Fueron al hogar de las dos abuelas que vivían juntas en un apartamento del edificio. Se trataba de Valentina Ulanova y Tamara Samsonova. Los investigadores se acercaron a la dirección que tenían y tocaron la puerta. Cuando ésta se abrió, se asomó el rostro de una abuela, una mujer de 68 años llamada Tamara Samsonova. Los agentes se presentaron y le comentaron qué es lo que hacían allí, lo que buscaban y sus sospechas. Para su suerte, la investigación fue demasiado corta, ya que luego de escuchar el discurso de los oficiales, Tamara rápidamente confesó diciendo: «Fui yo». La anciana los invitó a pasar y les mostró el departamento. Los investigadores presentes, entre arcadas, asombro y miedo, analizaron la temida escena del crimen. El lugar se presentaba con todas las evidencias de un sanguinario homicidio. El baño, repleto de sangre, tenía algunas sierras y cuchillos ensangrentados, y en la heladera se encontraron restos humanos empaquetados en bolsas de aluminio. Lógicamente fue arrestada y se dio inicio al proceso judicial en su contra. Ella nunca negó los hechos y facilitó su confesión a la justicia. Había filmaciones del edificio de 3 días previos a su arresto que también le incriminaban. En ellas se podía ver cómo subía y bajaba las escaleras con bolsas negras y una olla entre las 2 y 4 de la madrugada del sábado 25 de julio del 2015. Al momento de su detención y durante todo el lapso del juicio, mantuvo una mirada tétrica y llamativa. En cada oportunidad que tenía, lanzaba besos a los espectadores. Su detención sorprendió a gran parte de Rusia. Este tipo de crímenes no son usuales y claro que llaman mucho la atención. Luego de su arresto, no mostró ningún indicio de arrepentimiento. Solo decía que le preocupaba lo que los vecinos dijeran de ella. En un momento, Tamara miró a los periodistas que la fotografiaban y dijo: «Sabía que vendrían. Es una vergüenza para mí, toda la ciudad lo sabrá». El cuerpo hallado en las 7 bolsas negras en aquel terreno era de su compañera de piso, la señora Valentina Ulanova, de 78 años. Se supo durante las audiencias que habían discutido fuertemente por unos platos sucios que ella no había lavado y por lo que pelearon. Tamara estaba viviendo en el departamento de su amiga y al parecer, cuando terminaron de remodelar su vivienda, ella no quería regresar. Ahora se había acostumbrado a vivir acompañada. Esa situación generó fuertes cruces y roces al no abandonar la casa de la cual se suponía que era una huésped temporal. Tamara tomó la extraña y macabra decisión de asesinarla. Tomó una gran cantidad de somníferos y a escondidas los machacó y se las puso en su cena. Se retiró del lugar a dormir luego de cenar y desde la habitación contigua logró escuchar cómo caía desplomado el cuerpo de Valentina. Supo en ese instante que se había desmayado por efecto de las pastillas. Al llegar a la cocina, vio el cuerpo que aún estaba con vida. En ese momento, valiéndose de cuchillos y sierras, la empezó a desmembrar parte a parte y a colocar sus restos en una olla con agua hirviendo para deshacerse del cuerpo. Esos restos eran los que ponía en bolsas y trasladaba hacia afuera del edificio. Claramente, tuvo que hacer varios viajes para finalizar con su cometido. Para disimular el delito cometido, Tamara envolvió las partes rebanadas en bolsas de plástico y las colocó en diferentes lugares cercanos al edificio para evitar que la descubran y procurar su impunidad. Según dijo en la corte, los mejores órganos y partes humanas no las colocó en las bolsas, sino que las guardó para comérselas.
todo lo que declaró lo hizo sin mostrar absolutamente ninguna señal de arrepentimiento. Al allanar el departamento de la víctima y también de donde vivía la criminal, se encontraron distintos libros que a ella le pertenecían, relacionados a la magia negra, a la astrología y al ocultismo. También hallaron su diario íntimo. El mismo, escrito de puño y letra y que coincidía con su escritura, estaba redactado en varios idiomas, entre ruso, alemán e inglés. En el mismo detallaba distintos momentos y hechos de su vida, desde situaciones mundanas, como sentimientos o escritos simples, hasta relato de crímenes cometidos. Gracias a ese diario, se descubrió que había cometido otros actos homicidas y caníbales. Incluso había dibujos de cómo desmembró a sus víctimas. En dicho diario, confesaba ser la responsable de la desaparición de su marido. Ella escribió que fue quien lo asesinó, desmembró y finalmente comió alguno de sus restos. Dijo que la parte favorita de cada una de sus víctimas eran los pulmones. Se había comido también a algunos de sus inquilinos cuando rentaba una habitación vacía de su casa. De hecho, en el año 2003 se encontró en la ciudad rusa un torso humano sin piernas ni brazos que pertenecería a uno de estos inquilinos víctima de la abuela caníbal. Si alguien preguntaba a Tamara por la ausencia de alguno de sus inquilinos, ella siempre ponía alguna excusa. Nunca nadie sospechó que detrás de aquella mujer de apariencia gentil se escondía la mente de una asesina. Si los escritos del diario íntimo eran en verdad real, había tenido al menos 11 víctimas. Como no se encontraron todos los cuerpos, no podía ser condenada por esos crímenes que cada uno de ellos ameritaba una investigación por separado. En el juicio, fue examinada por peritos expertos en las áreas de psicología y psiquiatría. Ellos determinaron que era una persona peligrosa para sí misma y para terceros. Según los resultados del examen psiquiátrico forense, la mujer sufre de una enfermedad mental crónica en forma de esquizofrenia paranoide. Se dijo que estaba mentalmente perturbada y que representaba un peligro para la sociedad y que era muy posible que vuelva a cometer crímenes similares. En razón de ello, no fue una prisión común y fue recluida en un hospital mental. En una de sus entrevistas con el tribunal, ella dijo que todo fue a propósito, que su intención era ser capturada y sometida a prisión, que para ella era mucho más fácil vivir en la cárcel que vivir en el medio libre. De esta forma no tenía que preocuparse por cocinar, ni por lavar, ni qué pasaría con su cuerpo al momento de morir, ya que el Estado se haría cargo de ella como prisionera. Un caso que realmente dio mucho de qué hablar. Cuando recibió su condena, celebró y festejó con aplausos y una sonrisa siniestra. Dijo también que lo hizo para ser conocida como un asesino en serie, que todo fue deliberado y premeditado. Tamara Samsonova, llamada por los medios como abuela caníbal o la abuela destripadora, existió de verdad. Su caso es real y sus compatriotas rusos también la apodaron como Baba Yaga, un personaje de la mitología eslava considerado un ser perverso y cruel que se comía a las personas. Un caso que realmente nos hace decir que la realidad supera la ficción y que seguro te vas a acordar cuando compartas tu tiempo con un abuelo. Si el video te gustó, por favor no te olvides de dejarlo en me gusta, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún caso. De momento esto fue todo y espero que te encuentres muy bien. Yo soy Juristax y como siempre te mando un gran saludo.